Hola, ¿qué tal? Buenas noches en Argentina, en el resto de Latinoamérica. Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Soy César García Vélez para desarrollar otro de los títulos en esta jornada en el Ecuador, el debate de la propuesta de ley económica enviada por el presidente Daniel Noboa para incrementar el IVA acá en el Ecuador y de esta forma lograr economía, dinero que permita financiar este conflicto interno armado que el mandatario ha señalado que resulta bastante costoso para el Estado ecuatoriano, que ya está justamente en números rojos con un déficit fiscal elevado y que incluso en este momento está condicionando el pago de la nómina a todo el sector público. La propuesta del presidente Daniel Noboa, que ha sido remitida a la Asamblea Nacional, establecería un incremento en 3 puntos del impuesto al valor agregado conocido como IVA. Actualmente, ese porcentaje en el Ecuador se encuentra en el 12%. Lo que plantea el oficialismo sería incrementar en 3 puntos, 2 de ellos de manera temporal por 2 años, aplicables al año 2024 y 2025, y 1 punto que permanecería de forma permanente. Revisemos algunos de los números para comparar lo que pasa acá en el Ecuador respecto a este impuesto y lo que vive la región. Por ejemplo, países en Sudamérica como Uruguay tienen uno de los IVAs más elevados con un 22%. Recordemos que se trata de una economía sólida, la uruguaya, que cuenta con moneda propia y una política monetaria solvente, 22% en Uruguay. Mientras tanto, otros países como Argentina tienen un IVA del 21%. En la región, Chile le sigue con el 19%, Colombia con el mismo valor, Perú, que también tiene una política monetaria solvente, tiene un 18% de IVA, mientras que el gigante sudamericano Brasil se ubica con el 17%. Venezuela 16%, uno de los países que tiene una hiperinflación, al igual que la Argentina, y Ecuador cierra con el índice más bajo en LATAM con el 12%. Sin embargo, es muy importante hacer una diferenciación de cómo se desarrolla el IVA en países de la región que se encuentran dolarizados. Si lo comparamos con El Salvador, tiene un 13%, muy similar a lo que pasa acá en el Ecuador. De hecho, si es que ese punto se incrementaría, estaríamos llegando al mismo estándar. Y Panamá, que tiene un IVA muy inferior al que tiene Ecuador, con un 7%. Por ello, los economistas hacen una diferenciación del impacto que puede tener esta propuesta del IVA en la economía, recordando que el Ecuador tiene un proceso de dolarización en curso, lo cual implica un gasto, un consumo por parte de los ecuatorianos para tener circulante en la economía ecuatoriana. Muchos dicen que el IVA, ser un impuesto regresivo, podría afectar al consumo y esto, por supuesto, a la cantidad de dólares que están circulando en la economía y producir procesos inflacionarios, además de golpear a la economía ecuatoriana. Sin embargo, el gobierno ha señalado que este IVA no estaría gravado a productos relacionados a la canasta básica, por lo cual busca no impactar sobre todo la economía de los que menos tienen. Para hablar en términos de lo que está pasando en este instante en la Asamblea Nacional, debemos recordar a nuestro auditorio en Latinoamérica que el día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico, con 5 votos a favor, se aprobó el informe final que este próximo martes, de acuerdo a la convocatoria emitida por el presidente de la Asamblea Ecuatoriana, Henry Kronfle, será sometido al debate en el Pleno de la Asamblea. Se necesitan 70 votos para poder pasar esta ley con la cual el gobierno busca financiar este conflicto interno armado.
De ahí el inconveniente, porque hay dos bancadas que ya han expresado su disconformidad y su no apoyo a esta propuesta. Hablamos del partido del ex presidente Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, que cuenta con un total de 52 asambleístas, y también el Partido Social Cristiano, que suma 16 curules. Entre ellos es una cantidad de votos importantes que estaría condicionando esta posibilidad de poder aprobar esta normativa económica. Sin embargo, hay dos informes de minoría, uno propuesto por el Partido Social Cristiano, que establecería medidas alternativas. Por ejemplo, una contribución especial a las utilidades de los grandes grupos económicos del Ecuador para poder recaudar una cantidad de fondos inferior a los 1.500 millones de dólares que aspira el gobierno ecuatoriano a recaudar con esta subida del IVA. También la RC, la Revolución Ciudadana, por su parte también plantea el poder incrementar el ICE, el impuesto a la salida de divisas, y con ello poder conseguir estos fondos y así no afectar a la economía ecuatoriana. En ese sentido, en ese panorama se está desarrollando el debate en la Asamblea Nacional, en lo que constituye una de las primeras pruebas de fuego, luego de que el presidente Daniel Noboa había gozado de una mayoría parlamentaria que le ha podido generar gobernabilidad. Vamos justamente a conversar con la gente que está pasando por acá y preguntarles al respecto de qué piensan sobre esta posibilidad de incrementar el IVA. Vamos a ver si es que algunos ciudadanos quieren conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a DiNews en vivo y en directo para toda Latinoamérica. Como ecuatoriano, ¿cuál es su postura de este planteamiento de incrementar el IVA acá en Ecuador hasta el 15%? Bueno, buenos, ¿cómo están? Sabe que a mí me parece muy mal, porque hay otras alternativas que se puede tomar para que pueda haber una reactivación en la economía nacional. Esto no va a ser del 15%, no va a ser solo temporal. No se sabe cuándo, o sea, se va a quedar fijo, y eso pues a nosotros en este momento nos pega mucho como pueblo. Por ejemplo, en su economía, en el día a día, en el giro de negocios que usted tiene, ¿analizado la medida? Por supuesto que sí, o sea, esa alza sí sobrepasa pues ¿cómo se llama? Bueno, sobrepasa la economía que nosotros tenemos en el bolsillo. No nos damos para abastecer a nuestra familia con ese alza del 15%. Bueno, hay una guerra de por medio, un conflicto interno armado que requiere ser financiado. ¿Qué otras ideas surgen desde la ciudadanía que usted cree que podrían tomarse en sustitución a lo que plantea el gobierno? Caballero, mire, o sea, esa pregunta es muy buena, pero, o sea, las alternativas las hay, el gobierno las sabe. ¿Qué puede hacer? Ecuador es rico en muchas cosas, y lo que estamos ahorita con este conflicto, estamos cerrando prácticamente el turismo aquí en el Ecuador, que es una puerta muy grande de lo que nos trae divisas. Otra de las cosas es que aquí se está, no sé si es la palabra correcta, se están inventando muchas cosas que al pueblo nos está causando como conmoción, y estamos nosotros amparados a lo que diga el gobierno. Usted está a favor indudablemente de la campaña que se está haciendo para poder retomar la seguridad que tanto nos ha hecho sufrir acá los ecuatorianos. Supuesto que sí, pero tampoco necesita el país también ayuda militar, porque nuestros militares están preparados. Lo que necesitamos es dinero para poderles equipar a ellos. Nosotros como ecuatorianos podemos hacer otro esfuerzo, pero en sí no necesitamos el 15% que nos eleven. Eso es todo. Muy gentil. ¿Cuál es su nombre, por favor? José Gabriel Suárez. José Gabriel Suárez, ahí tienen un punto de vista de un ecuatoriano al respecto de lo que está proponiendo el presidente Daniel Noboa, incrementar este IVA. Vamos a ver si es que podemos también conversar con algún otro ciudadano y poder recoger la impresión del pueblo ecuatoriano al respecto. Caballero, le robo un minuto nada más. Bueno, no nos desea opinar al respecto. Vamos también comentando que el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, ha aseverado que hay problemas para pagar a la nómina. Se requieren alrededor de 700 millones de dólares para poder cubrir a la burocracia y sus sueldos. De hecho, ya se ha priorizado que los primeros en recibir el sueldo de enero será los médicos, los educadores y, por supuesto, las Fuerzas Armadas y la policía, que en este momento están desplegando los distintos operativos. Vamos a ver cómo evoluciona. DiNews estará en el
Parlamento ecuatoriano el próximo martes para escuchar cuáles son las reacciones de los distintos partidos políticos frente a esta propuesta de incremento del IVA. Como señalamos, Ecuador continúa entre los índices más bajos al respecto de este impuesto, comparando con los países dolarizados en situaciones similares. Sin embargo, será crucial para saber si el presidente Daniel Noboa puede fondear esta guerra, este conflicto interno armado que se libra en contra de las organizaciones narcodelictivas. Más adelante lo estaremos revisando también en una entrevista con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Sigan en sintonía de los en vivos de DNews. Soy César García Vélez. Buenas tardes, buenas noches. Seguimos.